3I Atlas se está volviendo más brillante y los científicos ya detectaron cambios reales. Esta frase no es un truco para llamar la atención. Es el punto de partida para entender qué sucede cuando un visitante que no nació en nuestro sistema solar se acerca al Sol y responde a su energía. Lo que estamos viendo no es magia ni una anomalía misteriosa. Es física en acción, la misma que ha guiado a cometas y asteroides por miles de millones de años, pero ahora aplicada a un objeto cuya historia comenzó alrededor de otra estrella. En las últimas observaciones, distintos equipos registraron incrementos de brillo que encajan con lo esperado cuando hielos volátiles comienzan a sublimarse, liberando gas y polvo que crean una atmósfera difusa llamada coma. Ese material refleja la luz solar, y si la actividad se mantiene, termina dibujando una cola. No hay escudos magnéticos activándose, no hay tecnología oculta, no hay atajos, hay moléculas calentándose, granos de polvo empujados por la radiación, chorros que salen de zonas activas y una dinámica que se puede medir con fotometría precisa. Lo interesante no es solo que brilla más, sino qué tan rápido cambia, cómo cambia y qué revela de su composición. Cada pequeño salto en luminosidad cuenta una parte de su biografía. ¿Qué hielos contiene? ¿Cuánta superficie activa tiene? Si el calor abre grietas nuevas o constreñidas. Y todo eso importa porque 3I Atlas puede ser una cápsula natural de otra vecindad estelar, un mensajero que cruza el espacio con pistas químicas y físicas sobre cómo se forman y evolucionan los mundos más allá de nuestro Sol. Antes de entrar en detalles, pongamos el contexto en limpio y con calma, porque las palabras importan. Decir que 3I Atlas se está volviendo más brillante describe un fenómeno medible, el aumento de su magnitud aparente conforme se acerca al Sol, y sus hielos reciben más energía. Decir que ya hay cambios reales detectados significa que no hablamos de rumores, sino de variaciones observadas que se pueden comparar noche tras noche con estándares fotométricos y curvas de luz. Esas mediciones, hechas por redes de telescopios profesionales y aficionados avanzados, permiten trazar la evolución de la actividad, estimar cuánta materia está expulsando y modelar la extensión de la coma. Si la tendencia continúa, la morfología puede revelar regiones más activas, asimetrías o la aparición de una cola bien definida. Nada de esto implica comportamientos imposibles. Un objeto interestelar puede actuar, en términos de física, como un cometa de largo período. La diferencia clave es su origen. Su velocidad hiperbólica y su trayectoria nos dicen que no está gravitacionalmente ligado al Sol y que llegó desde el espacio interestelar. Ese dato por sí mismo ya lo convierte en una oportunidad científica extraordinaria. Ahora, antes de seguir, ayúdame a impulsar este trabajo. Dale like a este video si te gusta la astronomía seria y cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Quiero saber si estás en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Mérida o siguiendo esto desde otro país. Tu participación hace que más gente acceda a información verificada y sin exageraciones. Con esa comunidad activa, podemos acompañar la historia de 3I Atlas paso a paso, diferenciando con claridad lo que se confirma de lo que apenas se sospecha. 3I Atlas es la designación que recibiría un objeto identificado como el tercer visitante interestelar observado en el vecindario solar, después de 1I Oumuamua y 2I Borisov. El 3I señala su naturaleza interestelar hipotética, mientras que Atlas apunta al sistema de búsqueda que lo reportó por primera vez, una red automatizada que rastrea el cielo para hallar cuerpos en movimiento. A diferencia de los cometas familiares que regresan cada cierto tiempo, un objeto con trayectoria hiperbólica no está ligado por la gravedad del Sol.
llega desde fuera, cruza el plano de los planetas y se va. La confirmación de ese carácter interestelar no depende de etiquetas llamativas, sino de parámetros orbitales, la excentricidad mayor que 1, la energía orbital positiva y una velocidad en el infinito que no puede explicarse por interacciones locales. Es decir, su propio movimiento cuenta que proviene de otra región de la galaxia. Ese origen es relevante, pero no basta para explicar el aumento de brillo. La luminosidad aparente de un objeto pequeño y oscuro depende de varias variables: su distancia al Sol, su distancia a la Tierra, el ángulo de fase, la geometría Sol-objeto-observador, su tamaño efectivo, su albedo y, crucialmente en cuerpos cometarios, su actividad. Cuando un núcleo rico en hielo se calienta, esos hielos se subliman y generan una envoltura gaseosa que atrapa y arrastra polvo. La coma resultante difunde la luz solar y puede incrementar la magnitud aparente incluso si el núcleo es modesto. En pocas palabras, un objeto inicialmente débil puede encenderse ópticamente al empezar a perder material. Lo que hace interesante a 3I Atlas no es que brille más por arte de magia, sino que el patrón del brillo puede revelar la física de su superficie. Si el incremento sigue una curva suave conforme disminuye su distancia al Sol, eso sugiere sublimación controlada por la temperatura de hielos comunes, como el CO2 o el H2O, en rangos adecuados. Si, en cambio, aparecen saltos súbitos, eso podría indicar la apertura de nuevas fracturas, liberación de parches frescos o eventos de outburst donde una cavidad interna se despresuriza y expulsa gas y polvo de golpe. Los astrónomos discriminan entre estas posibilidades con fotometría repetida y modelos termofísicos del núcleo. Ahora bien, como 3I Atlas no comparte la misma historia que los cometas de nuestra nube de Oort, cada dato de su actividad se vuelve un rastro sobre su origen. La proporción entre gas y polvo puede insinuar qué hielos dominan o qué tamaño tienen los granos liberados. Las asimetrías de la coma, cuando son observables, pueden surgir por la rotación del núcleo y la localización de focos activos en latitudes específicas. La rotación, a su vez, puede medirse indirectamente a partir de pequeñas modulaciones, periódicas en el brillo o, con suficiente resolución, rastreando chorros que parecen girar con el tiempo. Nada de eso requiere suposiciones extraordinarias. Son las mismas herramientas que usamos para comprender cometas de paso tradicional, solo que ahora aplicadas a un mensajero externo. La importancia del brillo también se conecta con la posibilidad de ver el objeto con instrumentos modestos. Aunque la mayoría de las mediciones útiles para la ciencia provienen de telescopios equipados con cámaras CCD calibradas, los cambios globales de magnitud determinan si un aficionado avanzado puede registrarlo desde un cielo oscuro o si el público general llegará a percibirlo a simple vista. Es honesto decir que, sin datos específicos al día, no se promete visibilidad a ojo desnudo. Sin embargo, documentar que se está volviendo más brillante describe una tendencia coherente con el acercamiento solar y la actividad cometaria. La soberbia de este proceso radica en que cualquiera con disciplina puede seguirlo. Se toma la imagen, se compara con estrellas de referencia, se construye una curva de luz y se verifica si el incremento excede la expectativa geométrica por el cambio de distancia. Un punto que siempre causa confusión es la palabra aceleración. En dinámica orbital, todos los cuerpos aceleran por la gravedad del Sol. Lo que suele llamar la atención en cometas activos son las aceleraciones no gravitacionales, pequeñas desviaciones en su trayectoria debidas a los chorros de gas que actúan como diminutos cohetes. Eso no es extraordinario ni imposible. Es un término bien conocido en los modelos orbitales. Si 3I Atlas muestra actividad suficiente,
es razonable esperar un ajuste en su solución orbital que incorpore un parámetro no gravitacional. Los equipos que publican efemérides incluyen estos términos cuando hay datos robustos. Usar esa palabra con responsabilidad evita malentendidos que abren la puerta a historias que no están sustentadas en mediciones. Otro elemento que vale la pena subrayar es el papel de la dispersión de luz y la presión de radiación. Los granos de polvo más finos son empujados con mayor eficacia y forman estructuras sutiles. En ocasiones se observan colas de polvo y colas iónicas. Esta última, compuesta por partículas cargadas que interactúan con el viento solar. La aparición, forma y orientación de esas colas aportan pistas sobre el tamaño de los granos, la tasa de emisión y el entorno heliosférico. Si 3I Atlas desarrolla una cola clara, su geometría será un laboratorio natural para esa física. De nuevo, no hay necesidad de adornos. La interacción entre radiación, partículas y material expulsado basta para crear imágenes espectaculares y completamente explicables. Finalmente, reconocer que 3I Atlas se encuentra bajo escrutinio internacional ayuda a separar ruido de señal. Redes de observación cruzan datos, comparan magnitudes entre filtros, eliminan sesgos atmosféricos y publican resultados con incertidumbres explícitas. La ciencia progresa precisamente así, midiendo, verificando y volviendo a medir. El aumento de brillo, comunicado con esa rigurosidad, no es un grito de alarma ni un milagro. Es la evolución natural de un cuerpo helado que entra en una región más caliente del espacio. Si algo nos enseñaron Oumuamua y Borisov es que los visitantes interestelares pueden sorprender, pero sus sorpresas se entienden mejor con paciencia y con modelos que respetan las leyes físicas. 3I Atlas no necesita ser fantástico para ser fascinante. Basta con observarlo bien. Desde el momento en que se detectó por primera vez, uno de los principales objetivos fue definir con precisión la trayectoria de 3I Atlas. Para lograrlo, se recopilaron múltiples observaciones desde diferentes observatorios alrededor del mundo, midiendo su posición noche tras noche en comparación con estrellas de referencia conocidas y utilizando esos datos para calcular una órbita preliminar. Los programas computacionales que realizan este trabajo toman en cuenta la gravedad del Sol, los planetas principales y, si la actividad del objeto lo amerita, hasta fuerzas no gravitacionales generadas por los gases que escapan de su superficie. Los primeros cálculos indicaron que su órbita era hiperbólica, con una excentricidad mayor a 1, lo cual implica que el objeto no está ligado gravitacionalmente al Sol y eventualmente abandonará el sistema solar después de su paso. Con el tiempo y con nuevas mediciones más precisas, esa órbita se fue refinando. En este momento, los datos más confiables describen que 3I Atlas se encuentra acercándose al perihelio, es decir, al punto más cercano que tendrá al Sol en toda su trayectoria. Su velocidad aumenta de forma natural debido a la atracción gravitatoria solar, lo cual es completamente esperado según las leyes de Kepler y la dinámica newtoniana. A medida que se acerca, también disminuye su distancia a la Tierra, aunque no pasará peligrosamente cerca de nuestro planeta. Las efemérides publicadas por el JPL de la NASA especifican fechas aproximadas, posición en coordenadas celestes, magnitud estimada y tasas de cambio, lo que permite a astrónomos profesionales y aficionados planificar observaciones con suficiente anticipación. En este punto, es importante aclarar que cuando se dice que está acelerando, no se hace referencia a un fenómeno extraño o inexplicable. Todos los objetos que caen hacia el Sol lo hacen acelerando, porque la gravedad aumenta conforme la distancia disminuye. El término correcto sería que está incrementando su velocidad orbital como resultado de una trayectoria elíptica muy abierta o hiperbólica.
Lo que sí podría sorprender, aunque todavía no se ha confirmado de manera definitiva, es si se detectan pequeñas desviaciones en esa órbita debidas a fuerzas no gravitacionales. Eso ya pasó con otros cometas, como 1P Halley o C 1995 o 1 Hale-Bopp, y se debe a que los chorros de gas que escapan del núcleo empujan ligeramente el cuerpo central. Pero en todos los casos, esos efectos se explican aplicando física convencional, sin necesidad de recurrir a ideas extraordinarias. Hasta el momento, las mediciones indican que 3I Atlas sigue una trayectoria estable y coherente con su clasificación, provisional como objeto interestelar. Su velocidad, interacciones con el campo gravitacional solar y proyección futura coinciden con modelos matemáticos robustos. El interés científico se centra en medir con la mayor precisión posible su posición y brillo, para conocer si aparecerán pequeñas desviaciones conforme se acerque más al Sol y su actividad aumente. Estas variaciones refinan los parámetros orbitales y ayudan a confirmar con mayor certeza su origen externo al sistema solar. Para que un objeto reciba oficialmente la designación 3I, se necesita demostrar que su trayectoria no puede explicarse por una interacción anterior con planetas o por una órbita extrema, pero ligada a la nube de Oort. Esa confirmación viene únicamente con datos, no con suposiciones. La posición exacta de 3I Atlas en el cielo cambia cada noche con respecto a las constelaciones de fondo. En coordenadas astronómicas se expresa mediante ascensión recta y declinación. Estas coordenadas se actualizan frecuentemente porque el objeto se desplaza de manera notable incluso en pocos días. Para observarlo, astrónomos utilizan catálogos estelares precisos, como Gaia DR3, y herramientas de software como Stellarium, Sky Safari o Cartes du Ciel, donde pueden ingresar los datos orbitales publicados por el Minor Planet Center o el JPL Horizons y simular su ubicación en tiempo real. Esa precisión es crucial, porque el brillo aún está muy por debajo del límite visible a simple vista, por lo que es necesario apuntar telescopios de manera exacta para encontrarlo entre millones de estrellas. Cuando se proyecta su trayectoria hacia adelante, se pueden determinar fechas clave: el momento del perihelio, la distancia mínima al Sol, el acercamiento más próximo a la Tierra y cuándo podría alcanzar su máximo brillo aparente. Estas proyecciones cambian ligeramente con cada refinamiento orbital, pero sirven como guía general. Por ahora, los cálculos indican que no habrá riesgo para nuestro planeta. Su paso será distante y rápido, como corresponde a un visitante interestelar. Después de llegar al perihelio, comenzará a alejarse. Su actividad disminuirá conforme pierda calor solar y eventualmente se hará demasiado débil para detectarlo. Sin embargo, durante el intervalo cercano al perihelio es cuando ocurren los cambios más drásticos: aumento de brillo, formación más evidente de coma o cauda y posibles fracturas en la superficie si el calentamiento provoca tensiones mecánicas. Es importante señalar que el brillo observado desde la Tierra no depende únicamente de su distancia al Sol, sino también de su distancia a nuestro planeta, su orientación respecto a la luz solar, ángulo de fase y, si hay actividad, de la cantidad de material expulsado. Un objeto puede estar más cercano al Sol, pero más lejos de la Tierra, lo que haría que su brillo aparente no aumente tanto como se espera. O al contrario, puede estar relativamente lejos del Sol, pero acercándose a la Tierra, lo que momentáneamente lo hace más visible. Estos factores se calculan cuidadosamente cuando se intenta predecir si el objeto podrá verse con binoculares, telescopios pequeños o incluso a simple vista. Para 3I Atlas, las estimaciones actuales sugieren que podría volverse observable para telescopios de aficionados si la actividad se incrementa lo suficiente,
pero aún es pronto para asegurarlo. Cada medición de su posición permite ajustar los parámetros orbitales con mayor exactitud. Esto se logra mediante el método de mínimos cuadrados, que reduce las diferencias entre la órbita calculada y las observaciones reales. Con el paso del tiempo, el margen de error disminuye y la trayectoria se vuelve casi definitiva. En el 2500, en caso de 3I Atlas, ese proceso continúa, y es probable que las agencias astronómicas publiquen actualizaciones frecuentes conforme nos acerquemos al perihelio. Estas actualizaciones no solo interesan a la comunidad científica, sino también a simuladores de dinámica orbital, educadores y público general, que desea conocer el destino de este visitante cósmico. En resumen, 3I Atlas sigue una trayectoria que lo lleva hacia una aproximación significativa al Sol. Su velocidad aumenta como resultado natural de la gravedad, y su brillo se intensifica debido al calentamiento y a la posible actividad cometaria. No hay señales de comportamientos imposibles, ni aceleraciones misteriosas, ni estructuras artificiales. Lo que tenemos es un objeto real, gobernado por leyes físicas conocidas, ofreciéndonos una oportunidad excepcional para estudiar materia que podría haberse formado alrededor de otra estrella hace millones o miles de millones de años. Su paso es breve, pero cada dato que se obtenga ahora podría revelar capítulos enteros de cómo funciona la galaxia más allá de nuestro vecindario. El aumento de brillo de 3I Atlas no es un fenómeno misterioso, es una consecuencia directa del calentamiento solar y de los procesos físicos que afectan a los cuerpos helados cuando se acercan a una fuente intensa de energía. Cada cometa o asteroide activo experimenta una transformación gradual al reducir su distancia al Sol. Los hielos que permanecieron estables en el frío del espacio profundo comienzan a sublimarse, es decir, a pasar del estado sólido al gaseoso sin derretirse. Primero, este cambio libera gases que arrastran partículas de polvo del núcleo y forman una envoltura difusa llamada coma. Esa nube dispersa la luz solar en todas direcciones, aumentando la luminosidad aparente del objeto y creando la impresión de que brilla más. En realidad, el núcleo sigue reflejando la misma cantidad de luz según su tamaño y albedo, pero la coma multiplica el área de dispersión óptica y domina el brillo total. Cuando se mide la magnitud aparente de 3I Atlas y se compara con fechas anteriores, los astrónomos observan variaciones consistentes con ese mecanismo. La tendencia ascendente coincide con la reducción de su distancia heliocéntrica, lo cual significa que el calentamiento progresivo está activando regiones de Window en su superficie. Es probable que el núcleo esté compuesto por una mezcla de hielos de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros compuestos volátiles comunes en los cometas, aunque su proporción exacta todavía se desconoce. Si proviene de otro sistema estelar, las diferencias químicas podrían ser pequeñas o notables, pero solo la espectroscopía podrá confirmarlo. Hasta ahora, la firma espectral detectada desde telescopios terrestres muestra bandas compatibles con moléculas típicas de cometas, lo que refuerza la interpretación de que el brillo proviene de actividad natural y no de fenómenos exóticos. El chi, proceso de sublimación, no ocurre de manera uniforme sobre toda la superficie. La luz solar incide más directamente en algunas zonas, dependiendo de la inclinación del eje de rotación y de la forma irregular del núcleo. Esas diferencias provocan que ciertos sectores se calienten primero, generando chorros localizados, que escapan a gran velocidad. Cada chorro actúa como una pequeña fuente de gas y polvo, creando patrones asimétricos en la coma. Si se observa cuidadosamente, esas asimetrías producen variaciones temporales en el brillo que pueden repetirse periódicamente, reflejando la rotación del núcleo. Determinar ese periodo de rotación es una de las metas actuales, porque ayuda a entender la estructura interna del objeto y su estabilidad mecánica. Un cuerpo con rotación rápida
puede fragmentarse si las fuerzas centrífugas superan la cohesión del material, mientras que uno de rotación lenta puede mantener su integridad durante todo el paso por el perihelio. A medida que el calor penetra en capas más profundas, los gases atrapados en poros o grietas encuentran salida y aumentan la presión interna. Esa presión puede ampliar fracturas preexistentes o abrir nuevas, exponiendo material fresco que antes estaba protegido del sol. Cuando eso ocurre, el brillo puede aumentar bruscamente, un fenómeno conocido como estallido o outburst. Tales eventos han sido documentados en numerosos cometas y representan episodios de actividad intensa de corta duración. Si se detectara un outburst en 3I Atlas, sería un indicador de cambios estructurales en el núcleo, pero no significaría algo fuera de la física conocida. De hecho, estos estallidos son oportunidades valiosas para analizar la composición del material recién expuesto, ya que la luz reflejada y las emisiones espectrales pueden revelar la presencia de compuestos que normalmente permanecen ocultos. Los 120 telescopios que vigilan 3I Atlas emplean técnicas de fotometría diferencial para cuantificar esos incrementos de brillo. En lugar de medir la luminosidad absoluta, comparan el flujo del objeto con el de estrellas de magnitud conocida en la Finder Sexius, misma imagen. Así se compensan los efectos de la atmósfera y las variaciones instrumentales. Al repetir esas mediciones en diferentes noches, se construye una curva de luz que muestra la evolución de la actividad. Los valores se corrigen por distancia al Sol y a la Tierra, de modo que se puede distinguir si el aumento se debe a factores geométricos o a un auténtico incremento en la producción de gas y polvo. En el caso de 3I Atlas, la pendiente de esa curva ha sido más pronunciada de lo que se esperaría solo por el acercamiento solar, lo cual confirma que la actividad se está intensificando. Esa intensificación no implica necesariamente un cambio repentino en su naturaleza, sino una respuesta progresiva al entorno. Conforme la radiación solar calienta la superficie, los hielos más volátiles se subliman primero, seguidos de otros menos volátiles que requieren mayor energía. Esa secuencia crea capas de actividad que migran hacia regiones cada vez más profundas. En algún momento, cuando el flujo de gas disminuye, la coma se reduce y el brillo decae. El ciclo completo describe la vida activa de un cometa durante su paso cercano al Sol. Para un visitante interestelar como 3I Atlas, este podría ser su primer y único encuentro con una estrella en millones de años, por lo que la pérdida de material puede alterar significativamente su masa y su forma antes de regresar al espacio interestelar. Otra razón del aumento de brillo es la dispersión hacia adelante, un efecto óptico que ocurre cuando el ángulo entre el Sol, el objeto y el observador se aproxima a cero. En esas condiciones, las partículas de polvo reflejan más luz hacia la dirección del observador, incrementando temporalmente la luminosidad aparente. Los astrónomos corrigen ese efecto en sus modelos, pero para el público puede traducirse en un repentino encendido, cuando en realidad se trata de un fenómeno geométrico predecible. Saber distinguir entre un cambio físico y uno geométrico es parte esencial del análisis científico. 3I Atlas ofrece una excelente oportunidad para aplicar esas correcciones y comparar resultados entre diferentes equipos, fortaleciendo la colaboración internacional que caracteriza a la astronomía moderna. Además del brillo visible, se analizan otras longitudes de onda, como el infrarrojo y el ultravioleta. En el infrarrojo se puede medir la temperatura superficial y la tasa de sublimación, mientras que en el ultravioleta se detectan emisiones específicas de moléculas como OH, CO o CN. Cada banda espectral aporta información complementaria y pues entonces ayuda a construir un modelo más completo del comportamiento térmico y químico del objeto.
Los datos combinados muestran que el incremento de actividad coincide con los modelos de sublimación esperados para un cuerpo helado que pasa a unas pocas unidades astronómicas del Sol. No hay indicios de procesos no naturales ni de mecanismos desconocidos. Lo fascinante es que la física conocida basta para explicar la evolución del brillo con gran detalle. El interés mediático alrededor de 3I Atlas se debe en parte a la rareza de encontrar un objeto que viene desde otra estrella. La idea de que un visitante interestelar reaccione al calor de nuestro Sol despierta curiosidad porque, en cierto modo, es un intercambio entre sistemas estelares. Cada grano de polvo liberado lleva la huella química de su lugar de origen, y estudiarlo permite comparar los ingredientes de formación planetaria en distintas partes de la galaxia. Si se logra obtener espectros de alta resolución, podríamos aprender si los hielos interestelares contienen proporciones distintas de carbono, oxígeno o nitrógeno respecto a los cometas locales. En ese contexto, el aumento de brillo no es solo un espectáculo visual, sino una ventana a la química de otros mundos. En términos simples, 3I Atlas se está volviendo más brillante porque se está despertando. El calor solar activa su superficie, los gases emergen, el polvo se eleva y la luz se dispersa. Todo encaja con las leyes de la termodinámica, la dinámica de fluidos y la óptica. Cada fotón reflejado es una historia sobre temperatura, presión y composición. Observar su evolución es observar la física funcionando en tiempo real a Piteinsint, escala astronómica. Y cada medición, cada imagen, cada dato comparado con los modelos, confirma que la ciencia puede describir la belleza del universo sin necesidad de adornarla con invenciones. Cuando se afirma que los científicos han detectado cambios reales en 3I Atlas, no se trata de una impresión visual ni de una interpretación subjetiva. Es el resultado de un procedimiento riguroso que involucra observaciones repetidas, calibración instrumental, comparación de datos y análisis estadístico para verificar que el incremento en brillo, la expansión de la coma o cualquier modificación aparente no se deba a fallas de medición, condiciones atmosféricas o errores humanos. La astronomía moderna se basa en la precisión y en la reproducibilidad, por lo que cada registro debe poder ser validado por otros observatorios independientes, utilizando las mismas referencias estelares y los mismos métodos fotométricos. Todo comienza con la obtención de imágenes del objeto utilizando telescopios equipados con sensores CCD o CMOS de alta sensibilidad. Estas cámaras capturan la luz del cometa y de las estrellas cercanas en el campo de visión. Como el objetivo es medir cuánta luz emite o refleja el objeto y compararlo con noches anteriores, es esencial eliminar cualquier factor externo que pueda alterar la medición. Por eso, antes de analizar los datos, se corrigen efectos como el ruido electrónico del sensor, las variaciones de temperatura del detector, el oscurecimiento hacia los bordes del campo visual, llamado viñeteo, y las distorsiones provocadas por la atmósfera. Estas correcciones se realizan mediante procedimientos estándar como dark frames, bias frames y flat fields, que permiten limpiar la imagen y dejar solo la señal astronómica útil. Una vez que la imagen ha sido corregida, los astrónomos utilizan la fotometría diferencial para determinar el brillo relativo del objeto. Esto implica seleccionar estrellas de referencia dentro de la misma imagen cuyo brillo ya está bien catalogado en bases de datos como Gaia o Pan-STARRS. Al comparar la intensidad luminosa del cometa con la de esas estrellas, es posible calcular su magnitud aparente con gran precisión. Si la medición se repite muchas veces, en distintos días, se puede construir una curva de luz que muestra cómo cambia el brillo con el tiempo. Para 3I Atlas, estas curvas han revelado un aumento consistente en la luminosidad
conforme se acerca al Sol, lo cual coincide con el inicio de la actividad cometaria. No es una simple coincidencia visual, sino un patrón medible que supera los márgenes de error. Además del brillo total, se analiza la morfología de la coma. Esto se hace examinando el perfil de luz alrededor del núcleo, es decir, cómo disminuye la intensidad a medida que nos alejamos del centro. En un objeto inactivo, el perfil es muy concentrado, similar al de una estrella desenfocada. Pero cuando hay emisión de gas y polvo, el perfil se ensancha, formando una nebulosidad detectable. Comparando imágenes de diferentes noches, se puede medir si la coma se ha expandido, si hay regiones más brillantes o si aparecen estructuras asimétricas que podrían indicar chorros de gas. En el caso de 3I Atlas, varios observadores han reportado una leve expansión de la coma y un incremento en su diámetro angular, lo que refuerza la evidencia de que el objeto está experimentando actividad física real. Otro método utilizado para confirmar cambios es la espectroscopía. Esta técnica consiste en descomponer la luz del objeto en sus longitudes de onda para identificar qué elementos o moléculas están presentes. Si el hielo de agua se sublima, el vapor puede ser disociado por la radiación solar, produciendo radicales OH que emiten en el ultravioleta. El monóxido de carbono, CTCO, y el dióxido de carbono, CO2, también tienen firmas específicas en el infrarrojo cercano. Detectar estas líneas espectrales confirma que el brillo adicional no proviene solo de la reflexión de la luz solar en el núcleo, sino de gases liberados por la actividad. Aunque los datos espectroscópicos de 3I Atlas aún son limitados, algunos reportes preliminares sugieren la presencia de moléculas típicas de cometas, lo cual concuerda con el aumento de brillo observado. Una de las partes más importantes para confirmar que estos cambios son reales consiste en comparar los datos de distintos observatorios alrededor del mundo. No basta con que un telescopio detecte un incremento de brillo. Es necesario que otros equipos, utilizando sus propios instrumentos y métodos, observen un resultado similar dentro de los márgenes de error aceptables. Cuando eso ocurre, se puede afirmar con confianza que el fenómeno es objetivo y no producto de un error instrumental o de procesamiento. En el caso de 3I Atlas, ya se han reportado coincidencias en datos provenientes de observatorios profesionales y amateurs avanzados, lo que fortalece la conclusión de que su actividad ha aumentado de forma auténtica. Otra evidencia proviene de las efemérides oficiales publicadas por centros, como el Minor Planet Center y el JPL. Estas organizaciones incorporan en sus cálculos las posiciones observadas del objeto y ajustan su órbita con modelos matemáticos. Si la actividad del cometa genera fuerzas no gravitacionales, esto se reflejará en pequeñas desviaciones respecto a la trayectoria esperada. Por ahora, no se han detectado desviaciones significativas en el caso de 3I Atlas, pero los astrónomos siguen monitoreándolo de cerca porque, si su actividad aumenta, podría comenzar a mostrar esas pequeñas perturbaciones. De ocurrir, sería otro indicio medible de que el cometa está expulsando gas de manera activa y modificando ligeramente su trayectoria. Es importante destacar que todo este proceso se realiza con cautela y sin conclusiones apresuradas. La astronomía requiere paciencia y repetición de datos para comprobar cualquier afirmación. Por eso, cuando se dice que 3I Atlas está más brillante y que se han detectado cambios reales, se refiere a que las mediciones actuales muestran una tendencia consistente y comprobable. Nadie afirma que ocurre algo fuera de lo natural. Al contrario, se observa el comportamiento típico de un cuerpo helado que despierta al entrar en una región más cálida del sistema solar. Esa es precisamente la razón por la que resulta tan valioso estudiarlo, porque representa una oportunidad única de observar
cómo reacciona un material interestelar al Sol. Cada nueva imagen, cada curva de luz, cada espectro registrado aporta piezas al rompecabezas. Lo que hoy es una curva ascendente de brillo, mañana podría mostrar una pausa o un descenso si el núcleo agota sus reservas más volátiles. O quizá tendrá un pico brusco si se produce un estallido. Ninguna de esas posibilidades requiere imaginar tecnologías ocultas ni fenómenos misteriosos. Se trata de física, química, energía solar y leyes naturales. Y eso, lejos de restarle interés, lo convierte en un fenómeno auténtico que nos conecta con la realidad del universo. Un universo que no necesita ser exagerado para ser asombroso. Cada vez que un objeto como 3I Atlas se aproxima al Sol, su velocidad aumenta. Eso no es algo extraño ni nuevo, es una consecuencia directa de la gravedad solar, que acelera a todo cuerpo que se acerca, del mismo modo que un objeto cae más rápido cuando se aproxima al suelo en la Tierra. La ley de gravitación universal de Newton y las leyes de Kepler explican que, a medida que disminuye la distancia entre un objeto y el Sol, la velocidad orbital aumenta de forma natural. Por lo tanto, decir que 3I Atlas está acelerando no implica, en absoluto, que ocurra algo anómalo o que se necesiten explicaciones extraordinarias. Significa simplemente que está respondiendo a la fuerza gravitatoria del Sol, como lo hace cualquier cometa o asteroide en órbita. Lo que realmente interesa a los astrónomos no es si acelera, porque eso se espera, sino si existe algún tipo de aceleración adicional que no pueda explicarse solo con la gravedad solar. Esa aceleración extra, si llegara a detectarse, se llamaría aceleración no gravitacional. Y lejos de ser algo misterioso, tiene una explicación muy conocida: la actividad cometaria. Cuando los hielos del núcleo se subliman y emiten gas, ese gas sale a gran velocidad en forma de chorros que empujan ligeramente el núcleo en la dirección opuesta, como si fueran minúsculos motores naturales. Este tipo de empuje, aunque pequeño, puede modificar levemente la órbita del objeto con el tiempo. Eso ya se ha observado en cometas como 1P Halley, 67P Churyumov-Gerasimenko, visitado por la sonda Rosetta, y también en cometas de largo período. Por lo tanto, si llegara a detectarse algo así en 3I Atlas, sería interesante, pero no inesperado ni fuera de las leyes conocidas de la física. Para determinar si existe aceleración no gravitacional en 3I Atlas, los astrónomos comparan la posición real del objeto con la posición que tendría si solo actuara sobre él la gravedad del Sol y de los planetas. Esto se hace calculando efemérides con modelos matemáticos. Si, al comparar observaciones reales con esas predicciones, el objeto aparece un poco más adelantado o más atrasado de lo esperado, y esa diferencia no puede explicarse por errores de medición, entonces se puede inferir que hay una fuerza adicional actuando. Esa desviación se describe mediante parámetros no gravitacionales dentro de la solución orbital. Es un procedimiento matemático complejo que requiere muchos datos de posiciones registradas en diferentes días, tomadas desde distintos observatorios y bajo condiciones cuidadosas. Hasta este momento, no se ha reportado una aceleración no gravitacional significativa para 3I Atlas. Eso no significa que no la tenga, sino que, si existe, aún es muy pequeña, o los datos no son suficientes para confirmarla de forma confiable. Es importante diferenciar esto de otros casos como Oumuamua, el primer objeto interestelar detectado en 2017. En ese caso, sí se observó una aceleración no gravitacional pequeña, pero real. Esa aceleración generó debate entre científicos sobre cuál era la causa. Algunos propusieron que era el resultado de la liberación de hidrógeno molecular atrapado en el hielo. Otros sugirieron efecto de presión de radiación solar en una
forma muy plana y algunos medios exageraron con ideas sobre tecnología artificial. Sin embargo, investigaciones posteriores han mostrado que ese comportamiento pudo deberse a procesos naturales, especialmente a la liberación de gases difíciles de detectar. Lo relevante aquí es que las aceleraciones no gravitacionales existen, se han medido en otros objetos y tienen explicaciones físicas coherentes. En el caso de 3I Atlas, los astrónomos están atentos a este tipo de comportamiento. Si su actividad cometaria aumenta, es posible que empiece a mostrar una desviación medible en su trayectoria. Pero hasta la fecha, no se ha publicado evidencia sólida de un desvío significativo respecto a su órbita gravitacional pura. Por eso, afirmar que ha acelerado de forma imposible o que cambió de velocidad misteriosamente no es correcto ni está respaldado por datos científicos. Lo que sí se puede afirmar, sin exagerar, es que su velocidad está aumentando conforme se acerca al Sol, y que esto es algo totalmente normal y predicho por la dinámica orbital. Para medir la velocidad real de objetos como 3I Atlas, se utiliza el método Doppler a través de espectroscopía. Cuando un objeto se mueve hacia la Tierra, las líneas espectrales de la luz reflejada se desplazan ligeramente hacia el azul. Si se aleja, se desplazan hacia el rojo. Midiendo esa variación minúscula, los astrónomos pueden deducir la velocidad radial. Complementado con datos de posición angular en el cielo, se obtiene un modelo 3D de su movimiento. Estos datos, combinados con integraciones numéricas de órbitas, confirman que 3I Atlas se comporta exactamente como se espera. Aumenta su velocidad, siguiendo las leyes físicas conocidas, sin saltos inexplicables. Entonces, ¿por qué aparecen titulares que hablan de aceleración imposible o de comportamientos que desafían la ciencia? Porque muchas personas mezclan el término aceleración natural con insinuaciones de eventos extraordinarios sin comprender su significado real. En ciencia, la aceleración no es algo raro. Es una descripción matemática de cómo cambia la velocidad con el tiempo. Decir que 3I Atlas acelera no es equivalente a decir que ocurre algo anormal. Lo anormal sería que no acelerara al aproximarse al Sol. Lo verdaderamente importante no es si acelera, sino si acelera más o menos de lo que predicen los modelos gravitacionales. Hasta ahora, lo que muestran las observaciones es coherente. El incremento de brillo se debe a actividad cometaria. La velocidad aumenta por la gravedad solar y su órbita encaja dentro de una trayectoria hiperbólica típica de un objeto interestelar. Las agencias como JPL de la NASA y el Minor Planet Center continúan actualizando sus bases de datos con posiciones, magnitudes y fechas de observación. Cada nueva medición permite afinar más la órbita, reducir los márgenes de error y, en el caso de aparecer fuerzas no gravitacionales, detectarlas con rigor. El estudio de 3I Atlas sigue avanzando. Puede que en las próximas semanas o meses se detecten pequeñas variaciones en su órbita debido a chorros de gas, o tal vez no. En cualquiera de los dos casos, la explicación estará dentro del marco de la física bien conocida. Por eso, la verdadera fascinación no está en esperar lo imposible, sino en comprender lo real. Un cuerpo que viene de otro lugar de la galaxia, que se calienta por primera vez en mucho tiempo, que libera sus capas congeladas al espacio y que nos permite estudiar cómo se comporta la materia interestelar al entrar en el dominio del Sol. Cada vez que un objeto nuevo es descubierto en el sistema solar, especialmente si viene del espacio interestelar, como se sospecha con 3I Atlas, surge la misma pregunta en redes sociales y medios sensacionalistas. ¿Podría chocar con la Tierra? Para responderlo de forma científica y clara, lo primero que se calcula después de descubrir un objeto es su trayectoria. Esta trayectoria se determina comparando muchas observaciones del objeto en diferentes noches.
midiendo su posición con respecto a estrellas fijas y alimentando esos datos a un programa de mecánica celeste que calcula su órbita alrededor del Sol. En el caso de 3I Atlas, desde los primeros días de observación se vio que su órbita no es cerrada, como la de los planetas o cometas periódicos, sino hiperbólica. Eso significa que no está atrapado por la gravedad del Sol. Viene desde fuera, pasará por el punto más cercano, perihelio, y después se irá para siempre de vuelta al espacio interestelar. Cuando una órbita es hiperbólica, también significa que el objeto no hará múltiples vueltas, ni tendrá encuentros frecuentes con la Tierra. Una vez calculada la trayectoria, los astrónomos pueden predecir con bastante precisión cuál será su distancia mínima respecto a nuestro planeta y en qué fecha ocurrirá. En el caso de 3I Atlas, las efemérides del Jet Propulsion Laboratory, TOPL, indican que pasará a millones de kilómetros de la Tierra, mucho más lejos que la distancia promedio entre la Tierra y la Luna. No hay ningún escenario, basado en datos reales, en el que este objeto represente una amenaza. Para que existiera una posibilidad de impacto, tendría que tener una órbita que cruzara la de la Tierra justo en el mismo momento en que nuestro planeta pasara por ese punto. Pero las órbitas no coinciden, y además el objeto viaja muy rápido, por lo que no puede ser capturado gravitacionalmente por la Tierra. Otro punto importante es que las órbitas no se calculan una sola vez, sino que se van refinando con cada observación nueva. Cada vez que un telescopio registra la posición del objeto con respecto a estrellas de referencia, se agrega un nuevo dato a la base y se vuelve a calcular su trayectoria con mayor precisión. Si hubiera riesgo de impacto, el error en la predicción se iría reduciendo y la distancia mínima se acercaría peligrosamente. En cambio, con 3I Atlas ha ocurrido lo contrario. Cada actualización confirma que su camino está claramente lejos de nuestro planeta. Incluso si hubiera pequeñas fuerzas no gravitacionales por la actividad cometaria, como los chorros de gas que pueden alterar ligeramente el movimiento, esas desviaciones no son lo suficientemente grandes como para cambiar su órbita hacia una trayectoria de impacto. Sin embargo, muchas personas confunden los términos «se acerca» o «pasa cerca del Sol» con «pasa cerca de la Tierra». Son cosas completamente distintas. Un objeto puede estar a millones de kilómetros de la Tierra y al mismo tiempo acercarse al Sol. El perihelio no tiene nada que ver con nuestro planeta, sino con la distancia mínima al Sol. En el caso de 3I Atlas, su perihelio será relativamente cercano al Sol, lo cual explica por qué se está volviendo más brillante, pero no significa que vaya a cruzarse con la Tierra. Su distancia mínima con nuestro planeta ocurre en otra fecha y desde una región del espacio totalmente diferente. Esa separación entre ambos eventos es lo que da seguridad. No hay coincidencia espacial ni temporal. La NASA y otras agencias espaciales mantienen programas que buscan y monitorean objetos potencialmente peligrosos, Near Earth Objects o NEOs. Estos son cuerpos cuya órbita sí se cruza con la de la Tierra y que pasan a menos de 0.05 unidades astronómicas, unos 7.5 millones de kilómetros. 3I Atlas no forma parte de esa lista. No cumple ninguna de las condiciones de un neo peligroso. Su trayectoria no intersecta con la de la Tierra. Su velocidad es demasiado alta para ser capturada y ni siquiera se acerca dentro del rango considerado de riesgo. Los astrónomos que estudian este objeto lo hacen por interés científico, por ser posiblemente interestelar, por su comportamiento y su composición, no porque suponga un peligro. Incluso si imagináramos escenarios extremos, como fragmentación del núcleo o eyecciones violentas de material, seguiría sin ser un riesgo. La fragmentación de un cometa ocurre cuando las fuerzas térmicas o rotacionales superan la cohesión del material.
Eso le pasó al cometa Shoemaker-Levy 9 antes de chocar contra Júpiter en 1994. Pero para que un fragmento de 3I Atlas representara un peligro, no solo tendría que romperse, sino también cambiar drásticamente su órbita para alinearse con la Tierra en el momento exacto. Esa combinación de eventos no está respaldada por ninguna observación ni modelo físico actual. Las fuerzas necesarias para hacerlo son cientos de veces mayores que las que puede generar la sublimación de un cometa. Es importante aclararlo, porque muchas veces se toman términos científicos reales, como aumento de brillo, actividad, aceleración no gravitacional, y se mezclan erróneamente con ideas de riesgo o catástrofe. Pero todo lo que está ocurriendo con 3I Atlas puede explicarse con física estándar. No hay señales de trayectorias inusuales ni cambios bruscos que pongan en duda su comportamiento orbital. Cada noche de observación refuerza lo mismo. Es un objeto que pasará, será estudiado, aumentará su brillo un tiempo. Después se apagará cuando se aleje del Sol y saldrá del sistema solar para no volver. Incluso si su brillo aumenta mucho, más, o si desarrolla una cola espectacular, eso no implicará peligro. De hecho, sería algo positivo, porque permitiría observarlo mejor y estudiar su composición con más detalle. Entre más activo sea, más gas y polvo libera, lo que facilita analizar su espectro, conocer los compuestos presentes y compararlos con cometas de origen local. Para la ciencia, el mejor escenario es que brille lo más posible sin fragmentarse demasiado rápido. Para la seguridad terrestre, mientras su órbita no cruce la de nuestro planeta, el nivel de riesgo se mantiene en cero. Por todo esto, cuando se afirma científicamente que 3I Atlas no representa un peligro para la Tierra, no es una frase para tranquilizar al público. Es una conclusión respaldada por cálculos orbitales precisos, datos actualizados y comparación constante con observatorios alrededor del mundo. Cambiar esa conclusión requeriría una desviación enorme y nunca vista para un objeto como este. Y si algún día los datos mostraran algo distinto, las agencias lo comunicarían de manera oficial, como han hecho siempre con cualquier cuerpo potencialmente peligroso. Y Atlas es interesante, sí. Es valioso para la ciencia, sí. Pero no es una amenaza. Cuando un cometa o un objeto activo empieza a aumentar su brillo, surge inevitablemente la pregunta de si llegará a ser visible sin telescopio. Con 3I Atlas está ocurriendo exactamente eso. Mucha gente quiere saber si podrá verlo desde su casa, si cruzará el cielo como una línea brillante, o si será apenas un punto débil detectable solo con instrumentos especializados. Para responder con precisión, no basta con decir sí o no. Hay que entender qué determina la visibilidad de un objeto como este: su distancia al Sol, su distancia a la Tierra, su tamaño, la cantidad de gas y polvo que expulsa, el ángulo con la luz solar, la contaminación lumínica y hasta el brillo de la Luna en el momento de observación. En este momento, lo que se sabe es que 3I Atlas está aumentando su brillo conforme se acerca al Sol, y ese aumento ya ha sido confirmado con mediciones fotométricas. Sin embargo, su magnitud aparente actual sigue estando muy por encima del límite visible al ojo humano. Se necesita un telescopio, o en algunos casos, binoculares, grandes bajo un cielo oscuro para detectarlo. Los astrónomos que lo siguen han estimado que, si la actividad continúa aumentando de forma constante y si no hay fragmentación significativa del núcleo, podría alcanzar una magnitud suficiente para ser visto con telescopios pequeños o incluso binoculares comunes. Pero para llegar al punto de poder verlo a simple vista, su brillo tendría que aumentar varias magnitudes más de lo que se ha observado hasta ahora. Y aunque no es imposible, todavía es demasiado pronto para afirmarlo con certeza.
Cuando se habla de visibilidad a simple vista, la cifra clave es la magnitud +6, que es aproximadamente el límite que un ojo humano puede percibir en un cielo completamente oscuro, sin luces artificiales y con buena vista. Para que un cometa o un objeto como 3C Atlas pueda verse sin instrumentos, debe superar ese umbral. Algunos cometas, como Hale-Bopp en 1997 o Neowise en 2020, lograron brillar mucho más, alcanzando magnitudes incluso de 0 o negativas. Pero tuvieron condiciones especiales, núcleos grandes, enormes cantidades de material expulsado y distancias cercanas a la Tierra. En el caso de 3C Atlas, aunque su brillo aumenta, no está claro si la tasa de actividad será lo suficientemente alta para llegar a ese nivel de visibilidad. También hay que recordar que este objeto no pasará extremadamente cerca de la Tierra. Su distancia mínima será mucho mayor que la de cometas que han sido espectaculares en el pasado. Aun si su perihelio lo calienta lo suficiente para generar una coma y una cola visibles con telescopios, su posición en el cielo puede no ser favorable para observadores casuales. La visibilidad no solo depende del brillo, sino también de su altura sobre el horizonte, el horario y la dirección en la que aparecería. Si el objeto se encuentra muy bajo en el horizonte o demasiado cerca del Sol en el cielo, incluso un cometa relativamente brillante podría ser difícil de detectar. Los astrónomos usan modelos que predicen el brillo futuro de un objeto basándose en su comportamiento pasado y en su distancia al Sol. Actualmente, esos modelos para 3C Atlas muestran una curva de brillo ascendente, pero con incertidumbre significativa. Algunos escenarios optimistas sugieren que podría llegar a magnitud +7 o +8, suficiente para binoculares desde zonas oscuras. Otros modelos más conservadores indican que podría quedarse en +10 o más débil, lo cual requeriría telescopios medianos. Hasta ahora, ninguno de los modelos científicos serios proyecta que alcanzará magnitudes negativas o que será un cometa espectacular visible en ciudades a simple vista. No hay datos que indiquen que vaya a ser tan brillante como Neowise o Hale-Bopp. Es importante entender que el comportamiento de los cometas puede ser impredecible. Algunos se fragmentan repentinamente y se vuelven más brillantes por unos días. Otros se desintegran por completo antes del perihelio, apagándose para siempre. Por eso los astrónomos prefieren hablar de probabilidades, no de certezas. En Pintuarens, el caso de 3C Atlas, lo responsable es decir que sí está aumentando su brillo, que sí muestra actividad confirmada, pero que aún no es posible afirmar que será visible a simple vista. Lo más probable, si mantiene su comportamiento actual, es que se vuelva observable con telescopios pequeños y tal vez con binoculares, pero no con el ojo desnudo desde zonas urbanas. Para el público, lo mejor es seguir los reportes oficiales del Minor Planet Center, el JPL, y observatorios profesionales o amateurs confiables. Ellos actualizan la magnitud observada, la posición del objeto en el cielo y las fechas más favorables para intentar verlo. Quien quiera intentar observarlo necesita un cielo oscuro, lejos de luces artificiales. Programas como Stellarium permiten cargar la órbita del objeto e indicar exactamente su posición en el cielo, desde cualquier lugar del mundo, en cualquier fecha y hora. Así no hay que adivinar, se puede planear la observación con precisión. En resumen, 3C Atlas se está volviendo más brillante, pero todavía no es visible sin instrumentos. No se puede descartar que aumente mucho más, pero tampoco se puede prometer. Por ahora, la evidencia científica dice que sí hay actividad real, que el brillo sube, que el objeto responde a la energía solar, pero la posibilidad de verlo a simple vista sigue siendo incierta. Habrá que esperar las semanas cercanas a su perihelio para saber si se convierte en un objeto notable o si solo será apreciado por telescopios.
Lo que está ocurriendo con 3i Atlas no es el final de su historia, sino el inicio de la etapa científicamente más interesante, el acercamiento máximo al Sol. Ahora que el objeto ha mostrado un aumento real de brillo y señales confirmadas de actividad cometaria, los astrónomos de diferentes países se están preparando para registrar lo que sucederá cuando el calor solar alcance su punto más intenso sobre su superficie. La pregunta no es solamente cuánto más brillará, sino si su comportamiento seguirá siendo estable o si entrará en una fase más violenta, donde su núcleo podría fragmentarse, liberar grandes cantidades de material o incluso apagarse de forma abrupta si pierde rápidamente sus reservas de hielo. En las próximas semanas, conforme disminuya su distancia heliocéntrica, la energía que recibe del Sol aumentará de forma exponencial. Ese aumento producirá más sublimación de compuestos volátiles, es decir, gases que se liberan directamente desde el hielo al espacio. Y esos gases arrastrarán mayor cantidad de polvo. En términos astronómicos, se espera que la coma se haga más densa, que se expanda y que la presión del viento solar forme una cola más definida. La dirección de la cola no depende de la trayectoria del objeto, sino del flujo constante de partículas cargadas que provienen del Sol y que empujan el polvo fino hacia el lado opuesto. Si la actividad aumenta lo suficiente, los científicos esperan observar no solo una cola de polvo, sino quizá también una cola iónica, más fina y recta, generada por moléculas ionizadas. Esa doble estructura es común en los cometas activos y es uno de los indicadores más claros de la interacción entre radiación solar, gas y partículas cargadas. Pero aunque esa es la expectativa más lógica según las leyes físicas conocidas, no se puede descartar que ocurran eventos inesperados. Nadie sabe cuánta presión interna tienen los poros del núcleo, ni si contiene cavidades con gases atrapados. Si el calor penetra capas profundas y libera presiones acumuladas durante millones de años, podría producirse un estallido, un outburst, en el que una enorme cantidad de gas y polvo es expulsada en pocas horas. Eso causaría un aumento abrupto de brillo y alteraría momentáneamente la coma. Incluso podría modificar ligeramente la rotación del núcleo, ya que los chorros que salen con fuerza actúan como pequeños propulsores que empujan en una dirección. Esto no sería algo fuera de lo natural, sino un fenómeno conocido en cometas como 17P Holmes o 29P Schwarzmann-Wachmann. Si algo parecido ocurre con 3i Atlas, sería una oportunidad excelente para estudiar material fresco del interior del núcleo. Otra posibilidad que los científicos consideran es la fragmentación. Cuando un cometa se calienta demasiado, se puede quebrar por tensiones térmicas, fuerzas centrífugas si rota rápido, o por la expansión de gases internos. Algunos cometas se parten en varios fragmentos que siguen trayectorias parecidas, pero con pequeñas desviaciones. Si 3i Atlas proviene del espacio interestelar, su estructura interna podría ser más frágil que la de los cometas que han pasado repetidas veces cerca del Sol. Eso lo haría más susceptible a romperse. Si eso ocurre, los telescopios detectarían nuevas condensaciones dentro de la coma, con fragmentos secundarios perdiendo material. Fragmentarse no implicaría peligro para la Tierra, pero sí cambiaría su brillo y modificaría el flujo de gas y polvo. Por ahora, no hay pruebas de fragmentación, pero es algo que se vigila de cerca. Lo que sí es seguro es que el brillo seguirá siendo monitoreado todos los días posibles. La curva de luz, el gráfico que muestra cómo cambia su magnitud con el tiempo, será una herramienta fundamental. Si esa curva sigue aumentando de manera suave, será señal de sublimación progresiva y estable. Si de repente se aplana o disminuye, podría indicar que parte de la superficie dejó de liberar gas o que el núcleo perdió su capa más volátil.
y si se dispara bruscamente hacia arriba, sería señal de un evento explosivo. Todo eso se sabrá mediante datos reales, no con suposiciones. Además del brillo, los científicos pondrán atención a la forma de la coma. Con imágenes de larga exposición, se puede analizar si hay estructuras en forma de abanico, si los chorros siguen patrones repetitivos que revelen la rotación del núcleo, o si aparecen ondas que indiquen cambios rápidos. Las imágenes de alta resolución del Very Large Telescope, VLT, en Chile, del Subaru en Hawái y del futuro telescopio Vera Rubin pueden permitir separar el núcleo del brillo difuso que lo rodea para medir su tamaño, albedo y periodo de rotación con mayor exactitud. También hay interés en estudiar su espectro. Al acercarse más al Sol, aparecerán más líneas espectrales intensas, sobre todo de OH, resultado de la fotodisociación del agua, de cianuro, de monóxido y dióxido de carbono. Comparar esas líneas con las de otros cometas permitirá determinar si la química de 3I Atlas coincide con la de cometas de la nube de Oort o si tiene proporciones distintas de carbono, oxígeno, nitrógeno o moléculas orgánicas complejas. Si se detectan diferencias claras, sería evidencia directa de que se formó en un sistema estelar con condiciones químicas diferentes al nuestro. Otro aspecto que podría estudiarse es la evolución de su cola conforme pasa por el perihelio y después se aleja. Cuando un cometa se aleja del Sol, su actividad disminuye. La cola se debilita, la coma se contrae y el brillo cae. Si 3I Atlas sobrevive al perihelio sin romperse, los científicos podrán estudiar cómo su actividad se apaga gradualmente. Esto también es valioso, porque permite calcular su tasa de pérdida de masa y estimar cuánto material conservará cuando regrese al espacio interestelar. En otras palabras, cuánto del cometa original sobrevivirá. También hay preguntas abiertas sobre su rotación. Si el núcleo rota lentamente, el calentamiento puede concentrarse de un lado y producir zonas activas muy definidas. Si rota rápido, el calor se distribuye de forma más uniforme, pero también aumenta la tensión estructural. Si la rotación es extremadamente rápida, podría incluso desintegrarse por fuerzas centrífugas. Medir su rotación exacta no es fácil, pero se puede deducir observando pequeñas variaciones periódicas de brillo o el movimiento de estructuras dentro de la coma registradas durante varias noches. Lo único que no se espera, porque no hay ningún dato que lo respalde, es que aparezcan fenómenos imposibles, como escudos magnéticos artificiales, aceleraciones inexplicables o comportamientos que contradigan las leyes físicas. Todo lo que se ha observado hasta ahora se ajusta a la física de cometas activos, al comportamiento de hielos sublimándose y al efecto de la radiación solar. La ciencia no necesita inventar, solo observar con paciencia y medir con precisión. Entonces, resumen, los científicos esperan más brillo, más actividad, posible formación de cola, quizás estallidos, tal vez fragmentación y, sobre todo, una enorme cantidad de datos para entender cómo reacciona un objeto interestelar al Sol. Los que venga después dependerá de lo que la naturaleza decida mostrar, pero estará completamente dentro de la ciencia. El brillo de un objeto como 3I Atlas no es solamente un espectáculo visual, es un mensaje codificado en luz que revela qué está hecho, cómo está reaccionando al calor solar y qué historia pudo haber tenido antes de entrar a nuestro sistema solar. En astronomía, el brillo no se interpreta como un simple aumento de luz, sino como una combinación de fenómenos físicos: sublimación de hielos, dispersión de polvo, emisión de gases, reflexión solar y geometría entre el Sol, el índice objeto y el observador. Analizar cómo cambia ese brillo, en qué ritmo y con qué características,
Permite a los científicos deducir su composición, el tamaño de sus partículas, la química de su superficie e incluso pistas de su lugar de origen fuera de nuestro sistema. Lo fascinante es que todo esto se puede inferir sin acercarse físicamente al objeto, solo midiendo fotones desde la distancia. Cuando 3I Atlas fue descubierto, su brillo inicial era débil y no mostraba señales evidentes de actividad. Esto podría significar varias cosas: que estaba demasiado lejos del Sol para activar sus hielos, que su superficie estaba cubierta por una capa oscura y desactivada, o que su composición contenía hielos muy volátiles que solo reaccionan cerca del Sol. Con el tiempo, conforme disminuyó su distancia heliocéntrica, comenzó a aumentar lentamente su magnitud aparente. Este aumento fue medido en diferentes observatorios y comparado con su distancia al Sol. Al corregir los datos, los astrónomos confirmaron que el incremento no se debía solo a que estaba más cerca de nosotros, sino a que la cantidad de material expulsado estaba aumentando de verdad. Esa confirmación marca el inicio del estudio de su composición. Cuando hablamos de composición cometaria, nos referimos principalmente a dos componentes: hielos y polvo. Los hielos pueden incluir agua, H2O, dióxido de carbono, CO2, monóxido de carbono, CaO, metano, CH4, amoníaco, NH3 y otros compuestos orgánicos volátiles. Algunos se subliman lejos del Sol. Otros, como el hielo de agua, empiezan a sublimarse más cerca, a medida que el objeto supera los 2 o 3 unidades astronómicas. El polvo, por otro lado, está formado por silicatos, compuestos orgánicos complejos y granos minerales mezclados con hielos. La cantidad relativa de gas y polvo que se libera determina cómo se ve la coma y cuán brillante es el objeto. Si hay mucho gas y poco polvo, la coma es más transparente y menos reflectiva. Si hay mucho polvo, la coma se vuelve densa, refleja más luz solar y aumenta la magnitud aparente. En el caso de 3I Atlas, los datos actuales permiten estimar que su actividad está dominada principalmente por la sublimación de hielos volátiles, lo cual es típico de un objeto que se está calentando por primera vez después de pasar millones de años en el espacio interestelar. El brillo no ha aumentado de forma explosiva, sino progresiva, lo que indica que el proceso está controlado por el calentamiento solar gradual. Esto sugiere que su superficie no está cubierta por una capa gruesa de polvo inactivo, como ocurre en cometas que ya han pasado múltiples veces cerca del Sol. En su lugar, parece que una cantidad considerable de hielo puro está relativamente expuesta y responde rápidamente al incremento de temperatura. Eso encaja con la idea de que este objeto nunca antes había entrado al sistema solar, o si lo hizo, fue hace tanto tiempo que volvió a congelarse completamente. Una de las técnicas más útiles para estudiar la composición de un objeto como este es la espectroscopía. Cuando el gas emitido por la coma interactúa con la radiación solar, algunas moléculas absorben ciertas longitudes de onda y emiten otras. Cada molécula tiene una especie de huella digital en su espectro. Por ejemplo, el radical OH, que proviene de la fotodisociación del agua, emite en el ultravioleta. El cianuro, CN, tiene una banda muy conocida cerca de los 388 nm. El monóxido de carbono y el dióxido de carbono muestran líneas en el infrarrojo. Si los telescopios detectan estas líneas, se puede inferir qué moléculas hay, en qué cantidad y cómo varía su producción con el tiempo. Hasta ahora, algunas observaciones preliminares de 3I Atlas han reportado señales débiles compatibles con agua y polvo fino, pero todavía se necesitan más datos espectrales para confirmarlo plenamente. El 2.4 brillo también revela el tamaño aproximado del núcleo, aunque este no se puede ver directamente porque está envuelto en la coma.
Se puede estimar su diámetro mediante modelos que relacionan brillo, distancia y albedo. Si el objeto brilla más de lo que se esperaría para un núcleo pequeño y sin actividad, significa que la mayor parte de la luz proviene de la coma. Pero si su brillo es constante aún sin actividad intensa, podría indicar que el núcleo es relativamente grande. Los cálculos actuales sugieren que el núcleo de 3I Atlas podría tener entre unos pocos cientos de metros y pocos kilómetros de diámetro, lo cual es pequeño comparado con cometas como Hale-Bopp, pero similar a muchas rocas interestelares que podrían estar vagando por la galaxia. Otra clave está en el color del objeto. El polvo cometario suele reflejar más luz roja que azul, dando a la coma un tono ligeramente amarillento o parduzco. Medir los índices de color, por ejemplo, comparando filtros B y B, permite saber si el polvo contiene más silicatos, carbono amorfo o moléculas orgánicas complejas. Algunos cometas interestelares, como 2I Borisov, mostraron colores similares a los cometas del sistema solar exterior, lo cual sugiere que los procesos de formación planetaria pueden ser parecidos en otras estrellas. Si 3I Atlas muestra colores distintos, podría significar que su lugar de origen tenía condiciones químicas diferentes. El brillo también puede indicar si hay fragmentación. Si de repente se produce un aumento brusco de magnitud seguido de una caída, podría significar que parte del núcleo se rompió y liberó gas y polvo rápidamente. Hasta el momento, el aumento de brillo de 3I Atlas ha sido suave y constante, lo que indica que no se ha fragmentado, o si lo hizo, no fue en una escala grande. Esto es bueno para los científicos, porque permite estudiar su evolución sin interrupciones y sin perder masa significativa. Cuando se juntan todos estos elementos, curva de brillo, evidencia de gas, tamaño estimado del núcleo, color del polvo y estabilidad de la coma, se puede construir una idea coherente. 3I Atlas es un objeto helado, probablemente interestelar, que está despertando por el calor del Sol. Su comportamiento coincide con lo que predice la física de cometas. Activos. No hay señales de tecnología, ni de escudos magnéticos, ni de aceleraciones imposibles. Lo que hay es hielo que se convierte en gas, polvo que se dispersa y luz solar que se refleja. Y eso, lejos de hacerlo menos interesante, lo convierte en una de las mejores oportunidades actuales para estudiar cómo se comporta la materia que se formó alrededor de otra estrella. Cuando 3I Atlas alcance su perihelio, es decir, su punto más cercano al Sol, no terminará su historia. Al contrario, comenzará la fase más delicada y menos predecible de toda su trayectoria. Durante el acercamiento, el calor solar continuará, aumentando hasta alcanzar el máximo en ese punto, y es en ese momento cuando los astrónomos esperan ver los cambios más marcados en su brillo, su coma, su cola y su estructura física. Sin embargo, lo que sucede inmediatamente después del perihelio es igual de importante. El objeto comenzará a alejarse del Sol, perderá energía térmica y mostrará cómo se comporta un cuerpo que ha sido calentado intensamente después de millones de años en un estado congelado. Comprender esta etapa permite estimar cuánto material ha perdido, si sobrevivirá como un solo cuerpo o si se fragmentará, y cómo se apagará su actividad mientras regresa al espacio interestelar. Después del perihelio, la iluminación solar comenzará a disminuir lentamente. Esto no significa que 3I Atlas se enfríe de inmediato. La inercia térmica, la capacidad de un material para retener calor, provoca que el núcleo continúe sublimando hielos durante un tiempo, incluso cuando la radiación ya no es tan intensa. Este efecto crea una fase de actividad retardada. Los gases siguen escapando, aunque con menor intensidad, y la coma sigue presente, pero se va haciendo más tenue.
En esta etapa, el brillo comienza a disminuir gradualmente. Los astrónomos seguirán midiendo su magnitud aparente y ajustando los modelos para comprender cómo cae su curva de luz en comparación con la etapa de aumento previa. Si la caída es suave, indica que el núcleo ha conservado su integridad y sigue liberando gas de forma controlada. Si la caída es brusca, podría significar que gran parte del material volátil se agotó o que el núcleo se fracturó y perdió masa rápidamente. Una de las preguntas más importantes que los científicos intentarán responder es si 3I Atlas logrará sobrevivir completo después de su paso cerca del Sol. Algunos cometas, como C2012 S1 Ison, se desintegraron cerca del perihelio debido al calor extremo y a las tensiones gravitatorias. Otros, como Neowise, sobrevivieron y continuaron activos durante semanas o meses después. Si el núcleo de 3I Atlas es pequeño, poroso o está compuesto por hielo muy frágil, existe la posibilidad de que se rompa. Pero si es compacto y contiene una mezcla de hielo y polvo más sólida, podría salir entero. Nadie puede saberlo hasta que suceda. Todo dependerá de su tamaño real, de su velocidad de rotación, de la presión interna de los gases y del tipo de hielos que lo componen. Otra fase crucial después del perihelio será el análisis de su trayectoria. Conforme el objeto pierde masa y libera gas en direcciones no simétricas, puede experimentar pequeñas desviaciones en su órbita, conocidas como fuerzas no gravitacionales. Los astrónomos ajustarán sus cálculos para incluir estos efectos y ver si la trayectoria cambia ligeramente tras el paso. Aunque estas desviaciones no implican peligro para la Tierra, son esenciales para entender cómo el núcleo ha sido empujado por los chorros de gas. Esto permite estimar la cantidad de masa perdida, la dirección principal de la actividad y qué tan activo sigue siendo el objeto mientras se aleja. La cola también cambiará. Cerca del perihelio, la cola de polvo puede hacerse larga y curvada debido a la presión de radiación. La cola iónica puede volverse más tenue o desaparecer a medida que disminuye la producción de gas. Conforme el objeto se aleje, la radiación solar será menos intensa. El viento solar será más débil en sus efectos y el polvo dejará de ser empujado con fuerza. Poco a poco, la cola perderá brillo, se fragmentará y finalmente se dispersará en el espacio, dejando un rastro de partículas que seguirá una órbita similar. Este polvo se integrará lentamente al medio interplanetario, aunque en este caso no formará lluvias de meteoros para la Tierra, ya que su trayectoria no cruza con la nuestra. Mientras esto ocurre, los astrónomos también estudiarán si 3I Atlas muestra lo que se conoce como actividad residual, es decir, si continúa sublimando materiales incluso cuando está lejos del Sol, lo cual puede indicar la presencia de hielos más resistentes al calor, como el monóxido de carbono. Si este tipo de actividad persiste, los científicos podrán seguir recopilando datos y compararlos con la fase previa al perihelio. Esta comparación ayudará a saber si la composición del núcleo es homogénea o si hay capas internas con composiciones diferentes. El alejamiento también revelará otra característica clave: la tasa de rotación del núcleo. Antes del perihelio, la rotación puede haberse acelerado por los chorros de gas. Si llega a rotar demasiado rápido, podría romperse por fuerzas centrífugas. Después del perihelio, si sigue entero, se podrán analizar sus variaciones de brillo con precisión y estimar mejor su periodo de rotación. Esto permitirá saber si ganó velocidad durante el paso o si se mantuvo estable. La rotación es importante porque determina cómo se distribuye la luz solar en su superficie y cómo evoluciona su actividad en futuras etapas, si es que vuelve a pasar por una estrella. Finalmente, si sobrevive y escapa del sistema solar, 3I Atlas
volverá al espacio interestelar con menos masa, con una superficie alterada y con rastros de su encuentro con el Sol. Habrá perdido parte de sus hielos superficiales y estará cubierto probablemente por una capa más oscura de polvo calentado. Se convertirá en un viajero silencioso que seguirá su camino por la galaxia, quizás pasando en millones de años cerca de otra estrella. Para nosotros, será un visitante único que dejó datos valiosos sobre cómo es la materia más allá de nuestro vecindario planetario. En resumen, después del perihelio, el brillo irá disminuyendo, la coma se reducirá, la cola se dispersará y el objeto se enfriará lentamente. Lo más probable es que siga su camino fuera del sistema solar, pero cada imagen, cada medición de brillo y cada espectro que se obtenga en esta etapa será clave para entender no solo su presente, sino también su origen y su futuro. El paso de 3I Atlas por nuestro sistema solar representa algo mucho más grande que un simple aumento de brillo o una curiosidad astronómica pasajera. Este objeto, si se confirma oficialmente como el tercer visitante interestelar descubierto por la humanidad, se convierte en una oportunidad única para estudiar materia que no se formó en los alrededores del Sol, sino en otro rincón de la galaxia. Su valor científico no está en teorías misteriosas ni en especulaciones extraordinarias, sino en lo contrario, en la posibilidad de aplicar física, química, espectroscopía y dinámica orbital a un cuerpo que ha viajado millones, o tal vez miles de millones de años a través del espacio interestelar antes de cruzarse con nosotros. Cada fotón reflejado por su superficie, cada molécula liberada de su coma y cada grano de polvo arrastrado por la radiación solar contiene información sobre los procesos de formación planetaria más allá de nuestro vecindario. Hasta ahora, el estudio de cometas y asteroides del sistema solar nos ha permitido entender cómo se formaron los planetas aquí, qué materiales existían en la nube protoplanetaria y cómo evolucionaron los cuerpos menores con el paso del tiempo. Pero esto es solo una historia local. Objetos como 1I Oumuamua, 2I Borisov y ahora 3I Atlas abren una ventana completamente diferente. La posibilidad de estudiar directamente fragmentos del disco protoplanetario de otra estrella. Es como si un trozo de otro sistema planetario hubiera sido arrojado hacia nosotros y ahora estuviera pasando frente a nuestros telescopios. No podemos tocarlo. No podemos enviar una nave espacial a tiempo para interceptarlo. Pero aún así podemos medirlo, analizar su luz, calcular sus movimientos y extraer conclusiones reales y verificables. Eso convierte a 3I Atlas en ciencia pura, no en fantasía. Una de las primeras preguntas que este objeto puede ayudar a responder es si los cometas interestelares son similares a los nuestros o si poseen composiciones completamente distintas. Si los espectros muestran proporciones parecidas de agua, cianuro, monóxido de carbono y polvo, podríamos inferir que los procesos de formación planetaria en otras estrellas son similares. Si, por el contrario, detectamos composiciones raras, proporciones diferentes de carbono u oxígeno o ausencia de ciertos compuestos comunes aquí, entonces significaría que existen caminos alternos en la química de otros sistemas solares. Esa información es invaluable para mejorar modelos de formación de planetas, evolución de discos protoplanetarios e incluso teorías sobre cómo se distribuyen los elementos en la galaxia. Otro aspecto importante es su dinámica orbital. Su trayectoria hiperbólica confirma que no pertenece al sistema solar. La velocidad con la que llegó, el ángulo con el que entra y la dirección hacia la que sale pueden rastrearse para estimar de qué región de la galaxia proviene. No se puede señalar una estrella específica, pero sí se puede decir si viene del plano galáctico, de la dirección del movimiento del Sol
alrededor del centro galáctico o de regiones densas del espacio interestelar. Esta información ayuda a entender cuántos objetos interestelares podrían estar viajando entre las estrellas y con qué frecuencia podríamos detectarlos si tuviéramos más telescopios de vigilancia como el futuro observatorio Vera Rubin. Y Atlas también sirve para refinar nuestra tecnología y métodos de observación. Para seguir un objeto tan tenue y rápido, los astrónomos necesitan cámaras sensibles, telescopios bien calibrados, software preciso para calcular efemérides y redes de colaboración internacional. Cada vez que un objeto así es detectado, se ponen a prueba estos sistemas. Se mejora la coordinación entre observatorios, se comparten datos con más rapidez y se ajustan modelos orbitales con mayor precisión. En ese sentido, cada visitante interestelar no solo aporta datos científicos, sino que también hace más eficiente la manera en que observamos el cielo. Pero también hay un significado más profundo. 3I Atlas nos recuerda que el sistema solar no está aislado. Estamos en medio de un océano galáctico lleno de fragmentos, polvo, radiación, estrellas y objetos errantes. Algunos pasan sin que los veamos, otros dejan rastros breves. Este en particular, por su brillo creciente y su actividad, nos permite verlo con claridad. Nos recuerda que nuestra estrella y nuestros planetas no son el centro de nada, sino una parte más de una estructura gigantesca, y que en ese universo hay mundos que nacen, mueren y arrojan fragmentos que viajan durante eternidades hasta aparecer brevemente en nuestros telescopios. Además, hay otra pregunta que despierta interés. Si estos objetos interestelares transportan moléculas orgánicas, agua o materiales que podrían ser semejantes a los que dieron origen a la vida en la Tierra. Las teorías de panspermia, que no afirman que la vida venga de afuera, sino que moléculas prebióticas pudieron ser transportadas por cometas y asteroides, encuentran aquí un ejemplo real de transporte entre estrellas. No significa que 3I Atlas pueda llevar vida, pero sí que puede contener ingredientes que en algún lugar, bajo las condiciones correctas, podrían participar en procesos químicos complejos. De nuevo, no se trata de ficción, sino de química orgánica bajo leyes físicas reales. Finalmente, el significado para el público no especializado es diferente, pero no menos valioso. Ver noticias reales sobre un objeto que llega desde otro sistema estelar despierta una curiosidad genuina. Si se comunica bien, sin exageraciones, sin mentiras y sin convertir la ciencia en espectáculo vacío, puede inspirar a miles de personas a interesarse por la astronomía, la física, la exploración espacial y el pensamiento crítico. Objetos como 3I Atlas son una oportunidad educativa y cultural. Pueden enseñar cómo funciona la ciencia, observar, medir, comparar, corregir, verificar y aceptar solo lo que los datos permiten afirmar. Por todo esto, 3I Atlas no necesita escudos, magnéticos, ni aceleraciones imposibles, ni explicaciones extraordinarias. Su valor está en lo que realmente es, un pedazo de otro sistema estelar que está siendo iluminado por nuestro Sol y visto por nuestros ojos. Nada más y nada menos.